Muy, pero muy buenas energías en donde te encuentres, en cualquier parte del mundo, porque estamos en Pangea City y FM, transmitiendo para el universo. Así que bienvenidos y bienvenidas a su programa Así Soy Yo con Adriana Axi. Hoy vamos a conectarnos con la energía de la meditación. Vamos a tener un programa muy positivo, muy educativo en cuanto a la meditación. Muchas personas en estos tiempos de búsqueda interior, de búsqueda de un despertar, están precisamente caminando hacia el conocimiento espiritual. Y el conocimiento espiritual no tiene mucha conexión con el aspecto de adoctrinamiento, por decir de una forma, religioso, sino es una conexión consciente con tu mundo interior. Ese mundo interior que a veces pasa por muchos procesos donde a veces sentimos los altibajos y la rudeza de lo que es vivir en nuestro planeta Tierra. El hecho de encarnar en nuestro planeta Tierra es un hecho prácticamente para guerreros de la luz. Así, siempre desde el momento que encarnas en este planeta, tienes una lucha tanto para una experiencia de supervivencia y otros quizás de crecimiento espiritual o de crecimiento como ser humano. Profundamente, la búsqueda espiritual en este tiempo es algo que uno lo ve cada día más fuerte, a pesar de que vivimos sumergidos dentro de la tecnología. Esta tecnología que ocupa prácticamente todo el tiempo de nuestra vida. Pero a través de ella también hemos podido tener más conocimiento o hemos llegado más al conocimiento espiritual. Para muchos es una apertura de poder investigar, quizás a bajo costo, más sobre la experiencia espiritual. Cuando hablamos de la experiencia del ser humano desde el vínculo con su espiritualidad interior, hay un recorrido que hacer. Pero es un recorrido que ahora le llaman el despertar de la conciencia. Entonces, no necesariamente ser religioso es estar despierto en forma consciente. Y eso es una situación que debemos dejar bastante claro. Estar consciente es manejar tu frecuencia, tu energía, desde un punto de vista con lucidez, por decirlo de una forma. Es como el que aprende el abecedario y aprende los métodos y aprende a caminar y a manejar su carro, o el que aprende a manejar una máquina, o aprende. Igualmente, la espiritualidad es siempre y está unida a ciertos métodos que nos hacen conectar con nuestra frecuencia para poderla cambiar. ¿Qué quieres cambiar dentro de ti? Usted dirá, bueno, pero si yo lo que quiero es salir del desespero o quiero salir, porque esa es la vida, a veces es un periodo de desespero, a veces es un periodo de desilusión, a veces es un periodo de alegría, de triunfo, de éxito, y luego viene la derrota. Bueno, una constante subida y bajada. ¿Ves cómo eso? No tenemos plenamente el control de los sucesos de nuestra vida, pero sí podemos tener un control de lo que podamos
de nuestra frecuencia, de lo que emanamos como chispa energética y cómo nos conectamos con nuestra fuente interior de conocimiento. Una de las herramientas, por supuesto, es la meditación. Y también, hablando de otros temas, antes de entrar profundamente en el tema de la meditación, les recuerdo que hoy vamos con la luna en conjunción con Urano, lo que si conectamos la masa que representa la luna, la situación emocional, la situación afectiva que trae los cambios lunares, esta situación afectiva la conectamos desde hoy con esta luna en Urano, un aspecto de querer comunicarnos, de hacer amistades, de salir de este aislamiento en que muchas partes del mundo están y otras no. Increíblemente, vamos a ver si abrimos conciencia con esto que acabo de decir, ¿no? Usted, por ejemplo, aquí en Miami, desde el sábado que entró la luna nueva, la maravillosa luna nueva, que por cierto quiero mandarle muchas agradecimiento a todas las personas que me felicitaron por mi cumpleaños en Telegram y también las que me felicitaron en Twitter, en Instagram y en Facebook. Realmente muchas gracias por acordarse de mí. Eso para mí, aunque trato de no escribir mucho porque son muchos mensajes, por lo que me tienen que disculpar, sí los leo con mucha rapidez, soy rápida leyendo, ¿ok? Entonces, les quiero dar las gracias y estoy muy agradecida por tanto amor que me han enviado a través de las comunicaciones, por las cosas que me escriben, y gracias por amarme, porque yo también los amo a ustedes. Pero desde exactamente el día de mi cumpleaños, el 13 de marzo, bueno, hubo la luna nueva. Esa luna nueva maravillosa en el signo de Piscis fue espectacular. Ese día toda Miami estaba en la calle, las piscinas estaban todas llenas, las playas, los restaurantes. A partir de ese día, bueno, usted ve una ciudad de Florida totalmente vibrando en lo que se aproxima, que es la primavera, que entra el 20 de marzo, o sea, dentro de pocos días, y ya está gestándose esa primavera con una conjunción que continúa con Venus en el signo conjunción con Neptuno. ¿Qué significa eso? Toda una serie de sensibilidad, de ganas de vivir la vida, pero paradójicamente, cuando vemos eso está pasando aquí en Miami, vemos ciudades como que Nueva York, donde hay otra realidad muy digno de Neptuno. O sea, Neptuno rompe, a pesar de que es una energía muy nebulosa, puede colocar nuestra mente en lo que uno quiere, o lo que quiere fantasear, o lo que quiere vivir. Y esa es una de las cosas de Venus conjunción con Piscis. Usted se va a encontrar en un periodo más espiritual, más tranquilo, la búsqueda de la alegría, del compartir. Y todo esto, ¿por qué? Porque es un sentimiento amoroso y también la búsqueda espiritual, porque precisamente como Venus es regente de Piscis, Piscis es una casa de un elemento agua sumamente espiritual, nos conecta con toda esa energía espiritual, con esa energía de una búsqueda tanto de amar a otros, de compartir con otros. Lo que ha pasado con esa luna nueva fue espectacular, lo que usted vio aquí. Mientras que paradójicamente usted ve países como España, donde están todos encerrados, todos deprimidos. Depende del país, están los efectos de la corinita, ¿ok? Los efectos, y depende del político que esté administrando el país. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, usted, si está en Nueva York, no es igual que estar en este momento, o estás en California, no es igual que estar en un estado como el estado de Florida. Usted ve aquí todo el mundo alegre, todo el mundo feliz, todo el mundo. Acabo de encontrarme con una pareja con un bebé recién nacido, estuvimos en el ascensor juntos, el papá, la mamá, un bebé precioso, sin máscara en la cara. Todo el mundo anda libre aquí. Pero he notado, por ejemplo, que hay muchas noticias sobre Venezuela, donde la gente se siente
ha tenido un bajón bastante energético. Hablan de que todavía hay una restricción muy aguda, que hay mucha gente contagiadas, supuestamente, entre comillas, y tristes. Pero fíjese, ¿por qué será que en algunos países la gente está así y en otros no? Por ejemplo, en Suecia, Suiza, la gente anda totalmente libre en las calles, ¿no? Como aquí en Miami y como en algunas partes de los Estados Unidos. Todo va a depender de quienes gobiernan. Bienvenido, Franklin, para este programa de meditación. Hoy tenemos a Franklin Barazarte. Recuerde que Franklin Barazarte es mi esposo, pero también es un maestro de muchos años de meditación. Quizás tenga más de, ¿cuánto? ¿30 años? ¿35 años meditando? Bueno, la verdad, no recuerdo para ver si fue en el año 93. Fue en el año 91 cuando conocí la meditación. Oh, pero son muchos años, Franklin. Sí, pero en el 93 comenzó pues un estudio más entregado a lo que representa pues la meditación como tal, y he paseado por distintas facetas en esa búsqueda que se llama la búsqueda del sí mismo, la búsqueda de tu yo interno. Entonces son varias facetas en las que he explorado por distintas tradiciones, como tú bien sabes. Mira, últimamente la gente quiere meditar, pero no tiene claro lo que es la meditación, porque allí es donde yo siempre quiero que las personas tengan un estado de conciencia claro, que la espiritualidad es un ejercicio consciente. Por supuesto. Que va más allá de la pasión de la fe. Es el manejo consciente de tu energía. Y hay muchos métodos, ¿no? Tanto cristaloterapia, meditación, reflexión, ejercicio de tai chi. Todos esos son ejercicios que usted tiene que aprender a hacer en forma consciente. No es igual que rezar, no es igual que... No, la espiritualidad es un ejercicio bioenergético en muchos de sus aspectos, ¿no? No en todos, pero en la mayoría siempre tú ves un ritual, tú ves un ejercicio, tú ves una forma de respirar, una forma de mover los brazos, todos tienen una coordinación con los chakras, o sea que también tienes que estudiar mucho. Para ti, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué es la meditación y cuáles son los beneficios de la meditación? Bueno, Adriana, y a este público maravilloso que sigue todos los miércoles al programa Así Soy Yo con Adriana Asi. La meditación hablar de la meditación es muy amplio. Hablar de la meditación es hablar de religiones que han hecho de la meditación un vehículo de autorrealización. Hablar de la meditación es hablar de místicos que han hecho de la meditación un vehículo de encuentro con ese aspecto de realización espiritual y esa búsqueda muy personal. Te voy a hacer una pregunta que me acaba de llegar. ¿Tú crees que una persona que comienza es un ejercicio espiritual la meditación? Sí, la meditación es un ejercicio espiritual. Okay, ahí es el punto. Cuando tú haces un ejercicio espiritual, disculpen, nivelas ciertos meridianos, nivelas ciertos chakras, y eso crea una especie de como apertura hacia el recibimiento de la fuente. Bien. Llamando fuente como la conexión con la divinidad. Vamos a hablar un poco de eso lo más rápido posible, porque es un tema muy amplio, Adrianita. Tú lo sabes muy bien. Sí, hay una noción de la bioenergética respecto a lo que es la meditación. Y la meditación, pues en principio cumple con varios, pasos en tanto ejercicio espiritual. Entre esos pasos, pues el primero es justamente la postura.
La postura para meditar es esencial y por lo regular se realiza con la espalda recta. Por lo regular. ¿Por qué? Porque ¿Tiene algo que ver en la columna? Es la manera de alinear justamente esos centros energéticos que van a vibrar, que van a sintonizarse en la medida de que una energía psicoespiritual, fíjate, es despertada con la meditación. Hablo que esta energía psicoespiritual, los antiguos la llamaron Kundalini, que reside en la base del cuerpo, la base de la columna vertebral, que representa un canal de energía como tal. O sea, la meditación y la respiración están muy conectados, están muy hermanados. La meditación y la respiración están hermanados porque cuando uno hace de la respiración un vehículo de elevación de la conciencia, entonces estás meditando. Bueno, es interesante. Pero no he concluido, por supuesto, sobre el tema que nos conlleva a toda esa noción de la bioenergética, ¿no? Bueno, te voy a hacer una pregunta. Claro que no has concluido, pero vamos a ir caminando poco a poco. Poco a poco. Una persona que es ateo y practica meditación. Sí, pues una persona que es atea y practica meditación puede hacerlo perfectamente. ¿Por qué? Ahí es donde quiero llegar. Porque justamente les estaba diciendo que la meditación ha sido, digamos, parte de una visión religiosa en muchas religiones, sobre todo orientales, pero también es en tanto técnica de encuentro consigo mismo y encuentro con la paz. No incluye necesariamente una visión teísta, es decir, o una creencia espiritual. Una creencia acerca de Dios, porque creencia espiritual puede conllevarla hasta cierto punto, pero la meditación en ese sentido es muy positiva, sobre todo para las personas que no desean esta filiación teísta, esta filiación religiosa, pero que quieren encontrar una técnica importante para encontrar la paz interior. O sea, de hecho, los beneficios de la meditación se han encontrado en términos científicos, como por ejemplo la homeostasis glandular que se logra a través de la meditación, por ejemplo la relajación del sistema nervioso central que se logra a través de la meditación. Son técnicas que repercuten justamente tanto en nuestro sistema nervioso central como en nuestras glándulas. Entonces este es un sistema muy positivo en ese sentido. ¿Me decías, Adriana? Estaba pensando aquí que, por ejemplo, que tú también eres maestro de yoga, pero de un yoga diferente al que uno está viendo últimamente y en lo que venden a veces en las redes, que es muy mediocre ese yoga. ¿Cuál sería el riesgo de tomar la meditación sin una parte de fuente espiritual, o sea, con una conexión espiritual, como se estaba vendiendo últimamente el yoga? Por ejemplo, tú ves gente que dice que se pone con aquellas posiciones de yoga y no saben ni lo que están haciendo, ¿no? Que si el yoga de la risa, que si el yoga yo no sé qué, cuando el yoga ha sido, como un gran conocimiento de muchos años de llevar ese conocimiento a un equilibrio psicoespiritual. O sea, de la experiencia psicofísica. Exacto. Sí. Pero ahora tú ves que las personas practican yoga e incluso el vestuario del yoga, que se ponen muchos colores y muchas cosas que no conectan con la frecuencia de la gran vibración, ¿verdad? Y practican yoga separado de la parte espiritual, simplemente como ejercicio. Pero yo, por ejemplo, cuando he tenido conexiones con personas que practican yoga sin conocimiento o sin conexión
con la energía espiritual, porque son dos cosas que la están separando, ¿no? El occidentalismo vino, agarró el yoga y lo puso como un ejercicio espiritual. Es como que si pone también al tai chi como un ejercicio espiritual, pero no conectado con un ejercicio físico, discúlpeme. Físico. Desconectado totalmente de la esfera vibracional. O sea, te dan el ejercicio, este es bueno, te sube la pierna así, baja la... Pero cuando tú conectas con la persona, no tienen paz. No logran lo que logra el ejercicio psicoespiritual de un yogi, por ejemplo. No lo logras, que es la paz. Claro, porque digamos, esa concentración en lo que es el cuerpo, sin esta otra concepción de la que veníamos hablando, bioenergética del cuerpo como tal, en este sentido del cuerpo sutil, porque el yoga implica no solamente un ejercicio físico, implica un ejercicio del cuerpo sutil. Y como bien lo decías, todas estas técnicas alejadas de la espiritualidad que producen. Bueno, había un gran sabio, recordé en este momento, que le decía, un sabio meditador, un eremita, digamos, un renunciante, que una vez andaba paseando por un pueblo y vio a un ladrón que estaba sumamente concentrado en su acto de robar. Tan concentrado estaba que pues movió pues los objetos que tenía que mover, la caja fuerte, qué sé yo, saltó de un lado a otro, saltó por la ventana, tenía una coordinación física increíble. Y entonces él se acercó al ladrón y le dijo, oye, ¿qué tal si tú me enseñas concentración y yo te enseño virtud? Qué increíble. Es como esa... en ese sentido, pues definitivamente hay una visión que debe apoyarse, una visión de la meditación que debe apoyarse en la virtud, y por eso es que tantas religiones han asumido la meditación como un vehículo de autorrealización o de realización espiritual. Claro, porque lo que estamos viendo es que el occidentalismo agarra la técnica espiritual y la saca de la fuente, o sea, de la fuente con la conexión con la divinidad. La convierte en un ejercicio Físico. como convirtieron la medicina. Por ejemplo, tú vas a un médico y jamás el médico se plantea tu parte bioenergética. Claro, esa visión materialista del cuerpo, de la mente, y que de algún modo no solamente las tradiciones más antiguas de Oriente, sino también justamente las tradiciones más antiguas de la humanidad, que tienen una base en el chamanismo, conciben ese otro lado, Adriana, del que tú estás tratando de llevar esta conversación, ese otro lado de nuestra realidad que incluye algo que no es palpable, que no es, digamos, asible con un paradigma científico materialista, sino que tú lo puedes abordar solo desde una visión intuitiva y espiritual. Bueno, nosotros hemos tenido escuelas de meditación, hemos tenido escuelas de yoga. Yo me acuerdo que en Raluz teníamos un maestro de yoga, incluyéndote a ti, que era estricto, muy estricto, sí. Una maravilla, inclusive hasta con el vestuario, que debería armonizar dentro de un ambiente donde dan clases de yoga. Claro, hay distintos ambientes en ese sentido, ¿no? Se pueden generar distintos ambientes, desde ambientes muy conservadores hasta ambientes extremadamente liberales, pero la visión liberal dentro del yoga es la que se ha desdibujado. O sea, los antiguos tántricos de la India, muchos de ellos practicaban un yoga ciertamente un tanto nudista, ¿no? Pero no era porque querían exhibir el cuerpo, para nada. Era un yoga de grupos
que renunciaban a todo lo físico, a todo, incluyendo la tela, el vestuario. Incluyendo la tela, el vestuario. O sea, de hecho, esos grupos fueron, digamos, sostenidos por monjes llamados abadutas, que tienen una promesa cuando se hacen abadutas, y es, mi casa es la tierra y mi vestido es el cielo. Qué lindo. Entonces estamos antes de que vayas a ayudar a la gente, vamos a tener un ejercicio espiritual hoy para todos, porque vamos a entrar en primavera y es bueno que ustedes tengan ciertos conocimientos de cómo manejar un poco la respiración. Eso se le va a enseñar un poquito Franklin hoy, o darle una idea. Les recuerdo que nos encontramos en Pangea City FM y Pangea City, vuelvo y repito, pero transmitiendo desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Miami para el mundo entero. Lo que a mí me preocupa, Franklin, es que todo lo sagrado, porque si hay algo sagrado en todo esto, y es tu conexión con la fuente, sí, es lograr la sincronización energética, frecuencial, para tú conectarte con tu fuente divina, desde tu interno hacia, vamos a decir, hacia la expansión infinita. Pero, dígame. Mira cómo me habló mi esposo en una entrevista. Pero mi amor, de mi vida y de mi corazón, el problema es que quieren, vamos a decir, llevarlo todo hacia el hemisferio izquierdo. Y otra vez es como hizo la medicina. La medicina está totalmente desconectado de la parte espiritual y bioenergética de la espiritualidad. Y por eso es que no logra sanar. Cura el síntoma. Cura el síntoma, pero no la causa. La causa, exactamente. Este tipo de espiritualidad que nosotros queremos dejar claro es que la espiritualidad es un ejercicio y conlleva tanto un ejercicio a veces físico, sincronizado, pero que tiene que conectar con tu frecuencia, y tu frecuencia debe llevar a la fuente, ¿no?, de la divinidad. Eso es así. Claro, en ese sentido, fíjate que al principio me hablabas si puede haber un ateo puede meditar. Sí. Y el ateo no está pensando en una fuente divina, pero sí, justamente eso que me estás haciendo referencia es lo que sostiene la visión metafísica implícita en la meditación, que es una conexión con esa fuente, una conexión con eso que nos hace uno. Con el todo. Con el todo. Es como el romper esos límites establecidos por un yo, y que se une, que se sumerge en un uno universal que nos hermana a todos los seres sintientes del universo. Es lo que pasa con el ayuno. El ayuno está planteado en casi todas las religiones. Pero yo, por ejemplo, cuando he hecho grandes ayunos, he sentido una alegría dentro de mis órganos que lo defino como una conexión con la fuente divina. Es una voz interior que empieza a despertar. Es muy, muy vibrante, ¿no? Claro. A pesar de que el médico te puede mandar a hacer un ayuno, resulta que ese ayuno te puede mover o equilibrar ciertos niveles de tu chakra, que empiezas a sentir como una felicidad, como un equilibrio, como una fuerza interior que tú desconoces. ¿Ve? Entonces, todo este tipo de herramientas espirituales que hay que estudiarlas tanto, tienen una técnica, pero vamos a la técnica de la meditación. Bueno, antes de entrar en algo tan profundo y tan amplio, ¿no? Porque es difícil tratar de abordarlo, pero sí, el ayuno es parte fundamental de lo que se ha llamado en sánscrito sadhana. Es práctica espiritual, ¿no? Como parte de las prácticas espirituales hay muchas sadhanas, muchas prácticas espirituales, en el sentido de que hay unas que incluyen ayunos que son periódicos, por lo general se llevan a cabo 11 días después de la luna llena u 11 días después de la luna nueva.
pueden hacerse en luna llena y en luna nueva también. Son los ayunos más beneficiosos para nuestro organismo psicofísico. Y otras técnicas incluyen no solamente el ayuno, sino también el uso del agua como técnica de purificación y de, digamos, relajación del sistema nervioso central. Estos son técnicas especiales que tú las conoces bien, porque las practico. Te las practicas. Franklin, tú sabías, mi amor, y ustedes seguramente me van a dar la razón, que muchas personas no entienden la espiritualidad más allá desde su visión religiosa o desde su visión de una iglesia. Sea donde vas. Sí, justamente. Y muchas personas que nos están escuchando no entienden lo que estamos hablando. Estoy seguro porque... Les quiero decir, Anti, discúlpame, que la palabra clave es la práctica espiritual. Y ahí es donde hay una diferencia o hay una cierta parte que la espiritualidad se desconecta del adoctrinamiento religioso. Sí, es lo que hablábamos también acerca del misticismo. Okay, el misticismo de algún modo le es común a todas las religiones. Todas las religiones de una u otra forma nacieron a partir de un místico. Claro. Que tuvo una visión, que tuvo una revelación, que encontró en una determinada práctica espiritual una realización, y gracias a que ese místico encontró en esa práctica espiritual en particular esa realización, otros le siguieron, y al seguirle otras personas se generó lo que se llama pues una religión, religare, estar todos juntos en torno a una idea. Estas prácticas, estas filiaciones a grupos, a iglesias, a religiones, no son malas per se. No estamos hablando de eso. Sino tratando de diferenciar las técnicas espirituales. De hecho, porque el budismo se dice a sí mismo que es una práctica, no una religión. Pero, por ejemplo, la religión católica han existido muchos grandes meditadores. Has dado en un punto fabuloso y sabes que es y así. no los explican, por ejemplo, los sabios del desierto, que son santos, ¿no? Claro, los santos que se fueron a los desiertos de Siria y de Egipto en los primeros 300 años del cristianismo. Estoy hablando de antes del concilio niceano. Se fueron aquellas personas a buscar, quizás inspiradas en ese pasaje evangélico, dice la religión, en el que Jesús se fue 40 días al desierto. Se fueron a los desiertos a buscar esa realización en Cristo Jesús. Estoy hablando de estos santos que vemos en las imágenes representados con barbas muy largas. Por ejemplo, ¿cuál santo te recuerda? San Onofre, que tiene tanta devoción en nuestro país. ¿Y qué pasó con San Onofre, tú que estudias tan profundamente? San Onofre se fue a los desiertos, y no solamente él solo, o sea, se fueron santos de la talla de Pablo el Ermitaño. Tenemos una iglesia en Caracas, la iglesia de San Pablo, del Nazareno de San Pablo, hace referencia a aquel ermitaño. San Antonio, Pacomio, Pafnucio, cantidad de nombres increíbles de grandes místicos, y eso está en discusión, ¿no? Si las técnicas, porque no hay una hermenéutica, yo sé que la palabra es un poco complicada, pero no hay una técnica en un sentido de meditación cristiana como tal, ¿no? Porque si como la hay en el budismo, como la hay en el jainismo, como la hay en el hinduismo, que hay diversas técnicas, sádanas, prácticas espirituales. En el cristianismo no se heredó esa hermenéutica, esa práctica espiritual, salvo en cónclaves, escuelas muy específicas, como por ejemplo la del cristianismo oriental griego y la del cristianismo oriental ruso, como herederos de una cierta tradición del monte Athos. De esto, como te dije, hablar es tan amplio. ¿Por qué las personas, por ejemplo, que son seguidores de Cristo, no conecta, por ejemplo, con los 40 días de meditación?
de Cristo en el desierto. ¿Qué fue a hacer Cristo allí? A Pues, meditar. justamente a meditar, justamente a reencontrarse, a esa oración silenciosa que él sostenía con su Padre. Ujú. ¿A quién llamaba Cristo el Padre? ¿A quién? Mm. ¿A qué? Al absoluto. A Al la fuente. absoluto expansivo, justamente. Entonces, es en esa conexión con el absoluto, con eso que llamamos Padre, que es Padre, Madre, o sea, independientemente de cómo lo puedas llamar en cuanto a género, porque verdaderamente si es Dios, si es una fuente de todos los contrarios, necesariamente debe trascenderlos. Entonces, esa conexión con la fuente dentro del cristianismo es increíble, es maravillosa. Tiene una base en la oración del corazón, es la llamada oración que realizaron los padres del desierto y que Grandes meditadores. yo me atrevo a decir, Adrianita, que esto tiene una herencia y esto está vinculado con el gnosticismo. O sea, siempre yo voy a sostener que el cristianismo, este secular, este cristianismo apostólico romano, incluso el ortodoxo, mataron a su padre, que es el gnosticismo. Recuerda, explícale a la gente lo que es el gnosticismo. Esta para fuente, muchos que no saben. sí, esta fuente original del cristianismo que de algún modo formaba parte de la vida del cristiano en sus primeros años. O sea, hay muchas escuelas o muchas tendencias religiosas que se autoerigen como los fundadores del cristianismo, la fuente del cristianismo, pero hoy en día un académico que verdaderamente se precie de estudiar el cristianismo en los diversos procesos históricos, en estos 2000 años, 2100 años de historia, vas a ver qué es la gnosis. ¿Y qué es la gnosis? Gnosis significa conocimiento. Ese encuentro consigo mismo que en Cristo se representa como la realización del Cristo, la realización del ungido. Claro, esto es muy profundo. Fíjate que las personas mayormente conectan la meditación es con la India. Con la India. Pero fíjate que hemos explorado aquí durante este tiempo del programa que no necesariamente el meditador nació en India. No, porque es que esta escuela es tan antigua, Adrianita, tan antigua como el hombre mismo. El hombre cuando cerró los ojos. ¿Por qué tú crees que se encontró consigo mismo? Tú que eres experto en religiones comparadas, ¿en qué momento la gnosis deja de conectarse con el cristiano? Pues en el momento en el que, digamos, eso fue todo un proceso histórico, ¿ok? Evidentemente en Bizancio se necesitaba una religión para un imperio y unificar el imperio, y se ideó que fuese el cristianismo esa religión, que unificara el imperio en un sentido. Quizás era por las guerras, se me ocurre que no era bueno. El control político necesita gente violenta, necesita gente agresiva, gente que no medite, y entonces, bueno, le ponen ese Dios o lo conectas con un Dios sin esa fase de intimidad con la fuente que puedes llegar a través de los ejercicios espirituales. Sí, son muchas las razones, sí, en verdad, que podemos argumentar, pero ciertamente el cristianismo fue dejando a un lado esa introspección. El cristiano, cuando habla de una meditación, habla por lo general de una concentración rememorativa de un pasaje, por ejemplo, de la vida de Jesús. Te dice, por ejemplo, un sacerdote, medita en la pasión de Cristo, entonces es un ejercicio espiritual como tal, o medita en los 7 dolores de la Virgen María, claro, o medita en un pasaje de la Biblia. Eso hasta cierto punto es una concentración, pero no es eso que una cristiana como Santa Teresa de la Cruz escribía y describía acerca de lo que es esa entrega a Dios, esa entrega desde el silencio, esa entrega a través de esa oración silenciosa, esa comunión
con el Cristo desde esa, digamos, disposición a encontrar al Cristo en realización interno, ¿no? O sea, claro, todo esto tiene sus razones y no vamos a argumentar tan ampliamente en torno a eso, pero el cristianismo sí tiene fórmulas de meditación, están fundamentadas en la oración del corazón. Ahora me dejas como una cosa de preguntarte por cuestiones de tiempo. Si me podrías dar 3 fórmulas del cristianismo de meditación. Sí, por supuesto que sí. En una inspirada justamente en los padres del desierto, ellos se sentaban y en silencio cerraban sus ojos y comenzaban a inhalar y a exhalar. Cada vez que inhalaban, decían mentalmente, Señor Jesucristo. Y cuando exhalaban, ten piedad de mí. Y sostenían esta oración basada en el pasaje pues, de la parábola del publicano, que la pueden buscar. Es una oración sencilla, muy corta, y que acompañada de la respiración y a través de ese ensimismamiento, concentrándose en el corazón, decían los padres del desierto, llevar tu concentración al corazón, porque es interesante hablar aquí en este punto de algo muy interesante, y es que cuando tú sigues un nombre divino, cuando sigues a Dios en la representación humana, humanizado, este todo absoluto, expansivo, humanizado, sigues a Jesús o sigues a Krishna o a Buda, y entonces esa filiación es amorosa porque cuando queremos realizar esa unión, ese seguir al objeto de tu amor, en este caso un amor espiritual, hacemos un vínculo, y ese vínculo es profundamente emocional, tan emocional que, bueno, uno habla de las religiones con sumo respeto, claro, porque puedes dañar pues yo lo que pienso que es claro, que las religiones tienen su meditación, pero que no han sido, no han sacado a flote eso, los 40 días de Jesús en su forma de meditar. Está, pero hay que leer mucho, hay que leer entre líneas, hay que buscar, hay que llenarse. La integración de, por ejemplo, cuando Jesús meditaba, cuando en los ayunos que salen, los beneficios del ayuno. Claro, entonces, y del uso del agua también, porque ellos tenían baños rituales. Y el bautismo, por ejemplo. El bautismo también. Todo eso tiene una mística muy, muy profunda. Qué belleza. Y que no está, lo entiendo como agregada a una catequesis. No es parte de la catequesis que nos dan. Y debería. Como cristianos, ¿no? Que son los ejercicios, la práctica espiritual. Exacto. Y me hablabas de 3 prácticas, y yo sugerí una, que es la oración, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Incluyendo la concentración en el corazón. Otra de las prácticas puede hacerse más amplia, con una oración un poco más larga, como Señor Jesucristo, ten piedad de mí, yo te bendigo, mi Señor Jesús, sálvame. Esas son fórmulas, en este caso, como una especie de mantra continuo, lo que llamarían los hindú como mantra, porque es enfocar la mente. O sea, a veces decimos que meditar es poner la mente en blanco, y todo lo contrario. La meditación es enfocar la mente, enfocar la mente en un punto, o en un sonido, o en un mantra, y sostenerlo. Qué lindo. Y allí, digamos, ir avanzando en ese autorreconocimiento. Entonces, esta última oración era la oración de San Macario, Abba Macario de Egipto. Es un portento de espiritualidad y de renuncia. Ellos mantenían ayunos muy largos, la verdad, muy largos. Comían apenas semillas. Pero todos estos elementos son
heredados también de una tradición, y yo me atrevo a decir que de la gnosis antigua, del hermetismo, del maniqueísmo y de tantas otras culturas que se dieron en ese mundo mediterráneo entre Oriente y Occidente. Y hay mucho de budismo allí porque es en la respiración, como hablábamos al principio, donde encontramos un canal de comunicación y de mediación entre el afuera y el adentro. El interno. El interno. Y es esa bioenergética a la que nos hacías referencia, donde podemos observar, digamos, todo lo que tiene que ver con los chakras, con las técnicas de respiración que se llaman pranayama, con esa liberación del kundalini. Todo esto tiene una explicación y todo esto tiene un marco de referencia. Lo que he querido dejar claro hoy en este programa, antes de terminar hoy, es que no es nada más una cuestión de que la persona se conecta con Dios a través de una especie nada más de devoción. No, la devoción está en todas las religiones y no se puede desconectar de la práctica espiritual. Es algo muy bello lo que estás diciendo. Sí, es bhakti, devoción. Como no se puede, vamos a decir, separar el yoga de la esencia espiritual que trae. Aunque si lo tomas como ejercicio y no como un ejercicio psíquico, espiritual, ¿verdad? Claro. O físico, espiritual. Por supuesto. Si tú no llegas a ese punto, tampoco el yoga te va a hacer sentir lo que sentiría un yogi. Claro, porque es que hay una concepción bioenergética y esta concepción bioenergética tiene que ver con los diversos canales. Ya vamos a hablar por de donde eso. Fluye la energía. Vamos a entrar allí. Entonces, usted tiene que estar consciente que si usted quiere conectar con o equilibrar su frecuencia, tiene que entender que cualquier devoción tiene una práctica para buscar la fuente de luz interna. O sea, una práctica física, con ciertas instrucciones, ¿no? Que las hay, claro. Que las hay. Entonces, en esta parte de nuestro programa, le tengo que recordar a Franklin que estamos en radio y que nos están oyendo muchísimas, miles de personas a través de Pangea FM. Y entonces vamos a entrar en algunos métodos o en el método de meditación. Anoten por allí. Franklin nos va a dar hoy un método de meditación donde a través de esos pasos usted puede alcanzar una idea, porque esto es muy profundo, de qué es meditar. Ahora sí, te presento, Franklin. Muy bien, gracias. La meditación definitivamente es algo tan amplio que no nos alcanza el tiempo para hablar de lo que es la meditación budista por excelencia. Es la vipassana, es la visión cabal, es un ejercicio de atención. ¿Vipassana qué significa? Visión cabal. Okay. Es algo que se refiere a una visión penetrativa. Es hacerse consciente. Estar consciente. Es estar consciente del aquí y del ahora. Todo esto implica un ejercicio, una técnica. Eso lo podríamos llamar, o lo llaman en India, dhyana, que significa meditación, dhyana. De allí parte justamente hacia China y se convierte en Changna, que es el budismo Chan. Luego a Japón y se convierte en Zen-na, que es el Zen. Luego a Corea y se convierte en el Son. Y a Vietnam y se convierte en el Tien. O sea, es la meditación en este sentido, como lo llamaban los hindúes, una fórmula de nirguna. O sea, una fórmula sin cualidades. Ya lo entenderán por qué. Espacio en un espacio.
Es un espacio de conciencia y de autorrealización a través de la atención. Pero estas técnicas requieren, en verdad, un maestro. Yo no soy un maestro de la autorrealización que puedo conducir a las almas a la expansión, digamos, de romper con la rueda del samsara. Pero sí soy un instructor. Y como instructor estoy muy consciente de que se necesita un maestro para hacer vipassana, porque hay que acompañar pues al novicio en toda esta técnica y tradición. Vamos a hablar más bien de la meditación con cualidades, que sería la meditación saguna. Y con cualidades es una meditación que tiene fórmulas de concentración. Entonces, en principio, lo primero que debemos hacer es cerrar los ojos y asumir una postura cómoda. Puede ser sentados con la espalda recta separada del espaldar o con las piernas cruzadas en posición de la silla turca. Puedes sentarte en loto o en medio loto, con las piernas cruzadas o en una silla cómodamente con la espalda recta y los ojos cerrados. En ese instante comienzas a relajar conscientemente tu cuerpo. Relajas tus pies, relajas tus piernas, pantorrillas, rodillas, muslos, genitales, cadera, cintura, estómago. Relaja conscientemente tu pecho, hombros, brazos, músculos de la cara. Suelta. Busca esa postura donde te sientes cómodo, donde tu cuerpo está relajado y sereno. Y respira abdominalmente. Inhala. Exhala. Por la nariz y a tu propio ritmo. Comienza entonces a repetir mentalmente: espacio ilimitado. Espacio ilimitado. Mentalmente, con tus ojos cerrados, comienza a repetir esta frase continuamente: espacio ilimitado. Y así trata de expandir tu conciencia a través de ese espacio sin límites, repitiendo y enfocando tu mente en un espacio ilimitado. Y ahora, prepárate para repetir: conciencia ilimitada. Es como si tu mente abarcase todo el sistema solar, toda la Vía Láctea, todo el universo. Conciencia ilimitada. Repítelo mentalmente. Respira profundo y concéntrate. Conciencia ilimitada. Y alcanza esa paz. Mentalmente, paz. Inhalando y exhalando. Lentamente abres los ojos y vuelves. Estos son ejercicios de interiorización. Este es un ejercicio de saguna, meditación con cualidades. Hay muchísimos. Pero esta es la más sencilla, ¿no? Muy sencilla. Es la sencilla, la que quería mostrar hoy. Bueno, ustedes saben que Franklin da cursos de meditación personalizado
Ustedes pueden escribir al WhatsApp de 305-780-1503 y allí puede tener una clase personal. También vamos a tratar de ver si hacemos algún taller gratuito para todo el mundo. Claro que sí. Un día de esto lo vamos a comunicar aquí. Y próximamente las meditaciones de Adriana Asi, porque nadie lo sabe mucho, esa faceta tuya, Adriana, pero esa elevación que tú has tenido en el sistema cabalístico, en todo lo que tiene que ver con Metatron y todos estos símbolos, eso viene por ahí. Sí, yo siempre me encanta, yo soy, como te digo, metatrónica. Es poderosa la energía. Dios los bendiga en donde se encuentren. Recuerden que puedes poner, donde pones tu mente, pones, vamos a decir, una realidad. Puedes elegir a veces tu realidad. Busca tu paz interior y recuerda que eres infinito, que puedes expandir tu mente a donde quieras. Libérate de la atadura. Siente también a tu espíritu en forma interior. Siente que eres libre porque estás despertando. Hasta el próximo miércoles. Dios los bendiga y cúbranse de toda la energía sincronizada del universo que es luz. Gracias, Franklin. Namaskar. Hasta luego.